Hoy vamos a trabajar o a tratar temas con personas muy interesantes, personas duets y personas que han puesto todo el corazón, todo el empeño en desarrollar su trabajo, sus retos profesionales, que han sido muchos y muy interesantes. La primera persona que quiero presentar es una persona que se ha dedicado al mundo de la innovación y al mundo de la transferencia del conocimiento. Y es una mujer a la que yo quiero mucho, muy simpática, muy divertida. María Dolores Torres, si quieres, por favor, vente con... ¿Y eso del ala cómo surgió? Pues Porque tendría algún fue un origen mote, familiar igual, sí, o un mote familiar. cariñoso. Espero que fuera cariñoso, no sé si fue con mala idea, pero ya funcionó por Lala desde que nací, vamos, prácticamente sí, porque mi madre era Lola, mi nombre es Lola también, y yo creo que por distinguir una de otra empezaron a decirme Lala fundamentalmente. Y detrás de mí vino un hermano que va muy seguido y se llama Lalo, o sea que esto ha creado saga. Es una saga, me parece muy bien. Tú eres malagueña. Soy malagueña, nací en Málaga, pero he vivido toda mi vida en Madrid prácticamente, a partir de los 15 años. ¿Te viniste a estudiar a Madrid? Me vine a estudiar a Madrid. Y hiciste tus estudios universitarios en ICADE. En ICADE, contigo. ¿Y qué? Tú estabas en el curso de los buenos y yo en el de los malos, pero bueno. Yo creo que estábamos ahí en medio todos, ¿no? Oye, Lala, aquí hay mucha gente de por allí también. aquí hay algunas personas de ICADE, sí, es que lo malo de ICADE se extiende por todas partes a una Tenemos velocidad unos increíble. Lala, ¿qué recuerdas de aquella época de ICADE? ¿Qué es lo que más recuerdas? Pues bueno, para mí fue un reto porque yo era una niña de provincias y venir a Madrid supuso mucho. No desde el punto ya solamente de ICADE, sino de venir a una ciudad que en aquel momento había una tremenda diferencia entre las capitales de provincia. Málaga era además muy provinciana y la capital. Entonces el venir aquí para mí fue una experiencia fantástica, sí, fue de empezar a descubrir que yo no era nadie, que éramos números y empezar a ver la importancia de ser un granito de arena en una playa inmensa. Te encontraste entre un grupo de compañeros encantadores, por cierto. Sí, un grupo de muchísimos compañeros, muy pocas compañeras, éramos muy poquitas niñas. Erais 4 o 5, ¿no? Sí, éramos 4 o 5 y en ICADE en total cuando yo entré creo que éramos 10 o una cosa así era. Eso me llamó mucho la atención, pero la verdad es que enseguida... No te puedes imaginar lo que nos llamaba a nosotros. Y a vosotros llamaba, fíjate, a nosotros. Enseguida bien, la verdad que fue una experiencia positiva. Se estudiaba demasiado, yo creo que nos faltó divertirnos más a todos. Yo eché de menos el espíritu ese joven que yo veía en la universidad, porque yo a pesar de estar en ICADE sí que iba mucho a la universidad. Y sí que notaba una tremenda diferencia entre el ambiente de la universidad y el ambiente que teníamos nosotros en ICADE, era una cosa muy distinta. Pero sí que, bueno, yo tenía que estudiar mucho y tenía que estudiar porque tenía que sacar la carrera rápidamente y a mí me vino muy bien ese ambiente porque me hacía centrarme mucho en los estudios. Y estudiaste Derecho y Dirección de Empresas. Exactamente. Y de repente, así, por arte de Birle y Birloque, apareces en el mundo de la innovación. Bueno, no fue por arte de Birloque. Cuéntame un poco cómo fue esa transferencia. Pues mira, fue un camino que vino por circunstancias siempre. En mi vida todo ha ocurrido por circunstancias emocionales. Toda mi vida se mueve alrededor de sentimientos. Y bueno, el primer cambio brutal que ocurre en mi vida fue cuando yo me caso y me caso con un ingeniero de minas y me tengo que ir a vivir a pueblos pues tan divertidos como Fregenal de la Sierra, como Puerto Llano, como Ciudad Rodrigo. Vamos, te quiero comentar que fue una experiencia de ir viendo pues unos aspectos vitales muy distintos a los que yo pensé que iba a tener en el desarrollo de mi vida profesional y entonces eso me hizo tocar muchísimos palos a nivel de buscarme pues una forma de salir profesionalmente, porque para mí era tan importante ser independiente intelectualmente y económicamente también, que yo donde iba pues me buscaba la salida posible. Y en esos pueblos pues hice de juez sustituto, cosas inverosímiles, ¿no? Estuve en régimen de provisión temporal, luego 5 años en Jerez de los Caballeros como juez y posteriormente pues mi marido lo destinan a Pamplona y en Pamplona pues yo ya tengo clarísimo que no quiero seguir la carrera judicial, no quiero entrar por el cuarto turno y hago un giro completamente y el giro que doy es porque en Pamplona se hace un curso de transferencia del conocimiento que yo no sabía ni lo que era y dije estupendo, no sé lo que es, pues entonces entro con todos los que no saben lo que es.
y me metí pues con el equipo que luego fue el equipo que estuvo desarrollando en España pues todo el plan general de I+D y todo el sistema de transferencia del conocimiento para las universidades y los organismos públicos de investigación en España. Y por retroceder un pelín antes de meternos en eso, ¿por qué decides que no te gusta o que no te sientes a gusto en el mundo de la judicatura? Pues muy fácil. Mira, yo no entré a la judicatura vocacionalmente desde el principio porque a mí me encantaba el mundo empresarial. Entonces, lo que te vuelvo a decir, por temas de sentimientos exclusivamente. Yo desde el principio tenía muy claro que a mí lo que me gustaba era la empresa y de hecho yo el último curso de la carrera ya lo hice trabajando. No sé si tú te acordarás que yo en quinto estaba trabajando y entré en una empresa americana de seguros, en New Hampshire. Pero después, por circunstancias, me cambio y me voy a trabajar a Larios, a Málaga, porque me apetecía mucho volver a mi tierra y estuve trabajando en Larios. Y cuando me caso, pues resulta que mi marido me dice, oye, que es que yo, claro, en Málaga minas no hay, a ver cómo lo vamos a solucionar esto. Y bueno, pues circunstancialmente a él le ofrecen un trabajo en Puerto Llano, y en ese momento decidimos, bueno, pues venga, nos vamos a casar y ya veremos a ver qué pasa. Y yo me voy a Puerto Llano y ahí giro, dejo completamente Larios y empiezo a trabajar montando un despacho de tipo laboralista y mercantil y fiscal. Y ahí empieza mi contacto con el mundo jurídico, en realidad. La verdad es que nos fue muy bien a una chica que se asoció conmigo, que le perdí luego la pista, pero la verdad que aprendí muchísimo con ella. Y posteriormente al ir al Fregenal de la Sierra, que también era un sitio estupendo, pues ahí me dijeron, hombre, tú que has estado ejerciendo y tal, ¿no te interesaría quedarte como juez sustituto? Y dije, bueno, pues vale. Empecé como juez sustituto y posteriormente pues me ofrecieron el poder irme a Jerez de los Caballeros ya en régimen de provisión temporal y ahí estuve casi 4 años. ¿Y qué es lo que más te gustaba y lo que menos te gustaba de la profesión judicial? Pues a mí lo que no me gustó es que yo entré circunstancialmente, no fue vocacional, no estaba preparada porque no había tenido una carrera en la que yo había hecho una oposición y me sentía muy apoyada en mi conocimiento. Yo creo que para los jueces el hecho de hacer una oposición no es gratuito, eso les da una seguridad en su conocimiento adquirido a través de un esfuerzo específico por un objetivo que persiguen y yo creo que eso es importantísimo. Y entonces yo, como no lo tenía, yo estaba siempre como un poco insegura. Y cuando tienes la responsabilidad de empezar a tener ya pues sentencias de tipo de derecho de familia y cosas que ya empiezan a ser más delicadas, pues yo me sentía mal conmigo misma, me exigía a mí misma más preparación. Y como no iba por ahí el derrotero, pues cuando llegué a Pamplona pensé, hago un cambio y a ver qué es lo que puedo hacer. Y pues tampoco fue vocacional, fue porque había una circunstancia ahí que dije, hombre, empieza gente nueva, algo nuevo y yo tengo ya una edad, porque ya tenía casi 30 años, pues es el momento de cambiar, y cambié. ¿Y cómo te sentiste en esos proyectos de innovación, de transferencia del conocimiento en el mundo oficial, fundamentalmente, ¿no? En las universidades? Pues mira, a mí me pareció que yo descubrí mi vocación más tarde, no cuando hice los cursos estos no, sino a raíz de que me salió el primer trabajo en Pamplona, una vez que acabamos estos cursos y tal, me salió una posibilidad de trabajar en un programa que se estaba desarrollando allí, muy interesante, sobre el tema de la innovación para el alabastro, y bueno, pues me pareció interesantísimo yo innovar con el alabastro, ¿cómo puede ser esto? Y efectivamente todo era a través del diseño. Entonces hicimos una serie de viajes a Italia y vimos cómo se podía trabajar el alabastro, pero con una tecnología muy distinta a la que se estaba haciendo en España, cómo el diseño podía cambiar por completo la perspectiva de cualquier cosa, porque se podía utilizar en iluminación, en pavimentos, en infinidad de cosas, y eso llevaba un aprendizaje para las personas que querían hacer pues con el alabastro un desarrollo profesional, ¿no? Y bueno, pues a través de eso empecé a ver que nada es del color que parece inicialmente. O sea, con la innovación así todo, dicho, te encuentras con una pieza de alabastro, ¿sí? Y te dicen de repente que esto, ¿cómo lo innovamos? Bueno, es que allí lo que había era el típico chinito, yo no sé si os acordáis, aquellos chinitos que había de alabastro que todos eran prácticamente iguales y se hacían o lamparitas
o cosas todas que eran sota, caballo y rey. Y de repente, sí, estatuillas y cosas así muy simples, vamos, muy básicas. Y dejaron de trabajarlo manualmente, se empezó a utilizar un procedimiento de diferenciación a través de colores, de texturas, incluso haciéndolo súper fino para que se pudiera utilizar en paneles. Bueno, una cosa impresionante el cambio que dio. Y de hecho en toda la ribera de Navarra hoy día, pues las que han persistido son las que han metido muchísimo diseño y muchísima innovación. ¿Y qué es lo que...? Porque a mí me consta que te apasiona. A mí eso me apasiona. Dirigir un proyecto de estos de transferencia de conocimiento sí. y de esa innovación. Sí. ¿Qué es lo que encuentras de pasión? ¿Y dónde está la pasión para ti en esos proyectos? Pues está en que tú siempre eres aprendiz. O sea, cuando tú innovas, la persona que está innovando está haciendo algo tan nuevo que todos los que entran de nuevas. A mí lo que me encanta es estar con la gente que está descubriendo. Eso me parece un privilegio, vamos, creo que es fantástico. ¿Es casi algo así como ser un aventurero? Hay que aventurar en el sentido de que hay que arriesgar, pero hay que arriesgar con preparación, con conocimiento y con proyección y con criterio. O sea, que no se debe hacer alocadamente, no. Alocadamente no, pero sí que es cierto que en la innovación, sobre todo es que la innovación y la transferencia del conocimiento es que van muy vinculadas. En los años 70 el conocimiento era una forma de poder, porque incluso a nivel empresarial, pues en aquel momento el que más valía era el que más información tenía, el que más trepaba era el que más información obtenía. Bueno, es que esto lo hemos vivido todos los que hemos estado en empresas. La información era, bueno, era un elemento esencial y consustancial al ejercicio del poder. En la transferencia del conocimiento precisamente se parte de un criterio absolutamente diferenciador, es el conocimiento que más vale hay que ponerlo al servicio de todos, para que el que sea capaz lo aproveche y haga que valga más y seamos capaces entre todos de generar un enrollamiento o un bucle de crecimiento exponencial, ¿no? ¿Qué es lo más difícil es muy bonito eso es fantástico, eso es lo mejor, es crecer. ¿Qué es lo más bonito de gestionar y lo más complicado? ¿La tecnología o las cabezas de las personas? Vamos a ver, en la gestión del conocimiento lo primero que hay que tener en cuenta es que tú aprendes mucho de los demás, pero verdaderamente yo no he gestionado el conocimiento, yo lo que he gestionado es la forma de buscar la rentabilidad a esos conocimientos. Entonces realmente terminas haciendo muchísimo uso de lo que aprendimos en la carrera, porque verdaderamente eres un comercial de intangibles, o sea, comercializas intangibles, vendes intangibles y tienes que tener la capacidad de saber transmitir que eso tiene un valor que además está por calcular en función de la aplicación que se dé. Tienes que saber ilusionar a la persona que tienes como interlocutor, porque si esa persona no entra en tu vinculación hacia la investigación o hacia la aplicación futura o hacia la mejora, pues entonces estás perdiendo el tiempo. ¿Cuál es la mayor reactividad que se buscan las personas frente a un proyecto de innovación? Cuando llegas a un equipo y dices, bueno, es que vamos a innovar. No, es que eso no es así. O sea, las personas están innovando, están dependiendo que sea en una empresa o que sea en un organismo público de investigación, normalmente hoy día, bueno, aparte de que es que esto ha evolucionado como una barbaridad, hoy día ya incluso ha pasado el criterio económico, porque inicialmente todo el mundo pensaba, yo tengo que arriesgar el dinero con la innovación, tengo que invertir en la innovación, y es que a mí me cuesta mucho dinero porque es que yo este dinero lo tengo que utilizar para vender y lo tengo que utilizar para buscar más rentabilidad. No veían que esa inversión era a corto o largo plazo y que podía ser tremendamente rentable. Lo que interesaba en ese momento era la inmediatez de la reversión, o sea, que tú pudieras recuperar cuanto antes ese dinero, ¿no? Y la inmediatez en la investigación no es siempre para nada, ¿no? Casi nunca. O sea, casi nunca, exacto. Y sobre todo en temas médicos que estamos ahora aquí, pues estamos hablando de plazos como mínimo de 10, 15 años. Entonces, y sobre todo ya por los protocolos, ya, bueno, pues muchísimo más, ¿no? O sea que dependiendo de las áreas, dependiendo de las materias, dependiendo del tipo, porque tú puedes innovar en tantas cosas que depende también, o sea, tú puedes innovar en gestión, o puedes innovar en diseño, o puedes innovar en unos protocolos, o puedes innovar en una investigación que tienes que arriesgar más tiempo,
es que depende, ¿no? Pero hoy día se ha evolucionado muchísimo, se considera que la investigación es parte esencial y consustancial al crecimiento empresarial, y yo creo que lo único que ocurre ahora es que hay especialistas preparadísimos, no como nosotros, que empezamos un poco de pioneros, pues pioneramente, y hacíamos lo que podíamos, ¿no? Bueno, y dentro de ese nivel de ser pionera, un día pues te llaman o te vas con un proyecto, con unos compañeros, a Jordania. Bueno, esto llegué también por casualidad, como También, todo. sí, como todo en la vida, pero hay que echarle valor, me imagino, y decisión en ese momento. Fue estupendo. ¿Cómo fue aquello? No, estupendo sería, pero valor hay que No, echarle. fue estupendo como estupendo, llegó. Ahí te parece todo bien, porque como eres muy simpática y muy dispuesta, pues todo es maravilloso. No, fue muy interesante. Pero que te dicen, bueno, es que se va usted a Jordania. Mira la cara que se le ha puesto a algunos de aquí, solamente de pensar. No fue así tampoco. Fue, obviamente, como consecuencia de la carrera profesional, pues también me fui moviendo de organismos públicos, incluso a organizar criterios para el desarrollo de programas y proyectos en distintas comunidades autónomas. He colaborado con algunas y concretamente, entre otras, pues estuve dirigiendo un proyecto precioso que se llamaba RETA, en Andalucía, que era para crear la red de espacios de transferencia del conocimiento y de tecnología dentro de toda la comunidad científica de organismos públicos de investigación en Andalucía. Y entonces ahí pues yo conozco pues a muchísima gente. Cuando dejo ya ese trabajo, porque ya pues aquello, a mí lo que me gusta es ponerlos en marcha, dejarlos, y cuando ya están más o menos que andan por sí solos, pues irme a otra cosa. Aburrimiento? Ese es mi fallo, ese es mi gran fallo. Hay muchos iniciadores no soy capaz de negocio. Trabajar cuando entra el tedio en mi vida, no soy capaz, no puedo. Y entonces te aburres en eso, entre comillas, aunque Cuando el proyecto sea maravilloso, cuando y llega te ofrecen la irte allí, a Jordania, ¿salió así? No, y entonces dije, bueno, pues esto ya se acaba tal cual, y en ese otro momento pues me voy a otro sitio y conozco a gente de una consultora, que eran de Málaga concretamente, que querían hacer una especie de propuesta a los como diríamos allí, pues los responsables, ¿no?, de la innovación y de la transferencia del conocimiento en Jordania, que allí era un departamento que no tenía nada que ver con lo que es en España, pero bueno, era un departamento muy vinculado al propio rey y sobre todo a la reina. Pues querían montar una especie como de parque científico y tecnológico que un poco vehiculara pues aspectos científicos, porque ellos habían hecho el parque científico y tecnológico que había en Amán, era el Hassan I, y entonces querían crear otro como más vinculado a la universidad, y tenían duda de si ponerlo en Amán o se podía llevar a algún otro sitio que pudiera tener pues proyección. Entonces, bueno, a mí me pareció un proyecto precioso y nada, me fui con ellos y hicimos un estudio, hicimos una propuesta y curiosamente la propuesta nuestra iba por Irbit, que se pusiera el nuevo parque en Irbit. He preguntado y todavía no se han decidido, o sea que estas cosas ya sabes que son lentas y bueno, pues no sé en qué quedará. ¿Cómo fue tu vida allí, cuando estás con ellos, cómo trabajas con ellos, cómo te encuentras frente a ese proyecto que creo que estaba muy capitaneado por la reina? Sí. Siempre, bueno, y lo mismo está pasando en Qatar. Si te fijas ahora mismo en Qatar, que también todo el tema de la innovación, la transferencia del conocimiento, pues porque se ve muy femenino, porque no se le da la importancia que tiene y porque queda muy bonito que ellas pues puedan hablar estupendamente en inglés con señores. Les viste mucho. Pero habría... Hombre, está dicho con toda la ironía, toda la ironía del mundo, ¿no? Ya, no se te ha notado, no se me ha notado, decirlo, ¿no? pero... Pues porque no le dan la importancia que tiene, claro, no le dan la importancia que tiene. Pero la reina realmente impulsaba ese proyecto y creía en él. La reina, bueno, pues creía en él porque dentro de los que le habían dado, quizás fuera el más nuevo o diferente, innovador, sí. ¿Y cómo te sentiste como mujer, en este caso, trabajando con un equipo en un país de esas características? Pues curiosamente Jordania, yo creo que es el país más respetuoso con la mujer de los que yo he conocido, hablo de Oriente Medio, mucho más respetuoso, más abierto. Y además había muchas mujeres en la universidad y obviamente teníamos que tener muchísimo respeto en el sentido de cuidar mucho las costumbres, pues ir a veces cubiertas, en fin.
cubierta me refiero con el velo, Sí, yo sí. jamás en mi vida me he puesto ni me pondría un burka por nada del mundo, pero el velo sí me lo he tenido que poner en muchísimas ocasiones, he tenido que saludar sin dar la mano, evidentemente poniéndome la mano en el pecho, pues porque hay personas que son mucho más, como diríamos, conservadoras en su forma de comunicarse con las mujeres y hay que respetarlo. Evidentemente tienes que ir con una mente abierta. Pero sí que es cierto que a mí, a nivel de lo que fue el desarrollo de las actividades del trabajo y tal, yo no tuve ningún problema. Ninguno, ¿Y cuáles fueron los retos mayores que tuviste que superar allí de alguna forma? Pues hablar con algunos señores de las universidades que no consideraban que podía una mujer ir a decirles lo que tenían que hacer. Pero bueno, eso también te pasa en España, no te tienes que ir a Jordania, esto lo tienes por aquí, lo tienes en Bruselas también, y lo tienes en muchísimos sitios. Te quiero decir que eso yo creo que también es un poco sustancial a la persona, ¿no? ¿La gestión del conocimiento roza de alguna forma también la gestión del poder? La gestión del conocimiento, al principio se entendía, como ya hemos comentado, que conocimiento, información privilegiada y todo esto era poder. Al principio me refiero de mi existencia profesional. Hoy día la información, gracias a Dios, ya está muy socializada. La gente tiene acceso a la información con bastante inmediatez y efectivamente tiene que ver mucho con el poder, pero ya de una manera muchísimo más igualitaria. No. Es todo mucho más igualitario. Y te metes también en trabajar lo que son proyectos del I+D. Proyectos de I+D. ¿Cuál es el valor fundamental que tú ves a la I+D dentro de un...? Porque cuando todos, en general, a los que somos ajenos a este mundo, nos hablan de I+D, muchos, me imagino que se nos ven a la mente unos laboratorios muy complicados, con máquinas muy sofisticadas, y unos señores con 2 o 3 cabezas, me imagino, cada una rellena de cerebro, que están allí en una I+D estudiando, etcétera, etcétera. Pero eso es la imagen que tenemos los ajenos. el científico antiguo. El científico antiguo, sí. etcétera, etcétera. El Pero científico... el I+D, para ti, ¿qué es? ¿Cuál es la clave fundamental? ¿Eso que hace que te brillen, esa mirada que tienes y Vamos que a ver, te ilusione? Es que la I+D ha existido Mira cómo y te cambia la existirá cara, siempre. ¿no? Quiero decir, es que la I+D está ahí, o sea, es que la estamos denominando porque hay que llamar a las cosas con un apelativo que lo concretice y que lo identifique y que sepamos a qué nos vamos a referir. Por lo tanto, la investigación siempre ha existido, el invento, esto ha existido siempre, la fregona existió en su día. Quiero decir, esto está en la sociedad porque el hombre es evolutivo y gracias a Dios crea necesidades y las resuelve. Entonces, ¿qué es la I+D? Pues la I+D no es nada más que una forma de llamar al área del conocimiento que se tiene que ir generando por necesidades que plantea la propia evolución de las personas y de la sociedad. Entonces, que tiene un valor absoluto, total, si es que es el desarrollo del ser humano el que plantea la evolución de la I+D en todos los ámbitos de la vida, sea en un ámbito técnico, científico, de salud, de lo que tú quieras, de alimentos. Fíjate la investigación que hay hoy día en torno a la alimentación, con los probióticos, con los no probióticos, con los transgénicos, quiero decir, es que es todo ha evolucionado. ¿Por qué? Porque se desarrolla una investigación y esa investigación viene normalmente generada por necesidades que plantea el individuo. Pero ya la propia investigación en sí misma está llegando a plantear necesidades que prevén la necesidad del individuo y generan esa necesidad al individuo. Esto lo estamos viendo ya en todos los ámbitos también. Ya resulta que la necesidad te viene y te dicen, tú vas a tener esta necesidad y tú ya empiezas a planteártela. O sea, que es que esto es un mundo que va a una velocidad de vértigo, es que la I+D pues es consustancial a la propia vida del ser humano. ¿Pero realmente tú crees que se le da la importancia que debiera tener? Pues yo creo que actualmente ya se le empieza a dar la importancia que empieza, por lo menos se tiene conocimiento de lo importante y lo determinante que es a nivel económico. O sea, a nivel económico yo creo que ya no hay duda que es fundamental. Pero se sigue invirtiendo relativamente poco. Muy poco, porque inicialmente en España no se invertía prácticamente nada más que a través de las administraciones públicas, es decir, era la inversión fundamental en I+D, era de organismos públicos de investigación o similares o asimilados, muy poquita, había a nivel de empresas privadas. Hoy día hay empresas privadas que invierten muchísimo, como puede ser una empresa fuerte tipo Telefónica, que está invirtiendo muchísimo en I+D, o una empresa importante como puede ser Indra,
que está ahora mismo desarrollando incluso por delante de las necesidades a nivel de defensa y tal, pero vamos, quiero decirte que es que yo creo que es que no hay más que leer el periódico y leer las noticias y ver por dónde van las cosas para entender que es que no queda otra. Si tú te encuentras con un empresario, imagínate aquí de nosotros, y le dices, o te pregunta un consejo de por qué tiene que entrar a implantar. Yo lo primero que le preguntaría a ese empresario es una cosa muy sencilla. Tú la investigación y el desarrollo, ¿cómo lo ves? ¿Como un gasto o como una inversión? Yo para saber por dónde va. Porque si te dice que es un gasto, ya empezamos fatal. Si ya te va a decir, con como un muchos problema. empresarios, que no sabe lo que es gasto y lo que es inversión, pues entonces es que esa persona no es una persona que deba de plantearse muchas otras cosas. Pero hay muchos pequeños empresarios que son así. Sí, bueno, es decir, pero que entonces... son los de la caja de entradas y salidas, sí, y aquí entra y aquí sale. Y sí, bueno, pero lo que que en entra España y tenemos sale. muchísimas empresas de servicio, que obviamente en servicios también hay una serie de innovaciones y de evoluciones en la forma de gestión y tal, pero ellos lo van asumiendo porque les vienen a través de sistemas, pues que pueden ser programas informáticos o sistemas de gestión o tal, pero en realidad sí es un... exacto. Pero si alguien, un empresario te dice, yo quiero de verdad invertir en I+D mi empresa, porque considero que es una inversión, creo que debo desarrollarme, pero no tengo claro qué preguntas clave le harías, aparte pues, de evidentemente para mí de esa es clave, primera, porque que es esa es pero clave. Ya cuando te ha dicho yo estoy dispuesto a invertir, porque para mí es clave, ¿qué siguientes consejos le darías? Pues lo primero que tenemos que ver es qué tipo de empresa es, en qué sector se está moviendo. Lo primero que tiene que saber es el estado del arte en esa parcela donde él se quiere mover, porque tampoco la investigación se hace como una... ¡plum! Aquí, no. Tienes que ver el estado del arte, dónde está, qué es lo que sí, qué es lo que no, ver los proyectos europeos de investigación que son importantísimos, porque el motor en Europa está muy vinculado a los proyectos de investigación europeos. Ver el programa marco, no ya el que está en vigor, el programa marco de investigación que se está desarrollando a nivel de la Comisión Europea, no solo ya a nivel de desarrollo, sino el que se está preparando para el desarrollo en los próximos años. En fin, tiene que tener un mínimo de información, o por lo menos tener una persona que le haga ese estudio y un poquito le asesore lo que considera que podría ser lo mejor. ¿Y qué predisposición hay que buscar en las personas, al margen de la predisposición desde el punto de vista evidentemente económico, que significa una inversión? Bueno, lo primero, lo que decimos, lo primero que tiene que saber es eso, lo que hemos dicho, y también si tiene gente propia o va a hacer acuerdos de colaboración con organismos o instituciones que estén desarrollando pues ese tipo de investigación que a él le puede ser rentable e interesante. Y a lo mejor lo que tiene es simplemente que hacer acuerdos de colaboración, si es que no tiene por qué. O sea, una empresa... No necesariamente tiene que tener su propio proyecto. Exacto, no tiene que tener su personal investigador, eso es costosísimo. No hay que tener miedo a eso, vamos. No hay que tener miedo, sí, además ahora mismo incluso los propios hospitales, ahora que estamos aquí, tienen unos equipos de investigación fantásticos que están infrautilizados, y lo digo a la Cámara que por favor en España a ver si buscamos la rentabilidad de todas las infraestructuras científicas, que es de vergüenza que no se les esté dando el uso que necesitan, por favor. Entonces, dicho esto, que no sé si saldrá en algún sitio, pues es que lo que interesa es que haya empresarios que sepan que tienen unas posibilidades y hay un potencial y hay una gente joven preparadísima, por Dios, que no se está utilizando esas mentes, que se están yendo a otros países las criaturas porque aquí no se les está pagando, no se les está incentivando, no se les está dando el apoyo mínimo necesario para que puedan hacer un trabajo digno. Entonces, claro, es que son muchísimos problemas. Yo con esto me enciendo, o sea que vamos a hablar de otro tema. No se ha notado, o sea que tampoco... Lala, sin ánimo de ofender. No, que me va a ofender. Yo estoy en la gloria, estoy diciendo todo lo que pienso. Dime una cosa, ¿qué significa para ti la internacionalidad? Vamos a ver, en investigación es que no es que tiene que haber internacionalización, es que hay globalización. O sea, el conocimiento sirve siempre y cuando esté para todos, al servicio de todos y sea absolutamente transparente. O sea, aquello de que yo sé más que aquel, es que eso es una chorrada, es que hoy día lo que importa es dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo conseguimos lo siguiente.
Entonces, gracias a Dios, yo creo que en eso la comunidad científica ha cambiado muchísimo. Aquella idea del científico en su torre de marfil que hacía sus cositas y tal, eso ya, vamos, es que es para los niños en cuentos, no sirve para nada. Los organismos científicos, el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España ha hecho un cambio paradigmático en todo, en los planteamientos, en las carreras, en todo, ¿eh? O sea, que es que esto ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, y entonces lo que hay que hacer ahora es que toda esa iniciativa que se impulsó estupendamente hace unos años, esos chicos que cogieron ese carro de poderse meter en la carrera investigadora, por el amor de Dios, que me los tienen descorazonados, que hagan el favor de preocuparse de esa comunidad científica joven, que es que hay que atenderla, hay que darles las posibilidades necesarias para que hagan un desarrollo digno, profesional y a su medida y a su nivel, porque están más preparados que nada. Mira, yo voy por Europa y veo cantidad de gente española trabajando en equipos de excelencia a unos niveles que te hablan los jefes de los grupos diciendo es que son estupendos, es que traen una preparación bárbara. Y dices tú, Dios mío, ¿y en mi tierra? Dime una cosa, tú eres una mujer muy vital, no sé si se ha notado, y eres una mujer que pones mucha ilusión en las cosas. ¿Qué es para ti la ilusión y cómo la has encontrado en tu vida? Hombre, la ilusión para mí no, para cualquiera es un motor. O sea, es la gasolina para poder tirar para lo que sea. Incluso en una enfermedad, tú tienes una enfermedad, pero tienes ilusión por salir de ella y ya te lo están diciendo, tienes el 50% de la enfermedad superada. Y vamos, me salen todos estos temas porque como estoy en este marco, ¿qué quieres que te diga? Me vienen a la cabeza. ¿Y qué papel juega la ilusión dentro de la eficacia de un equipo en el trabajo, en una empresa? Una empresa con ilusión es una empresa que tiene vigor. Una empresa descorazonada es una empresa que tiene los días contados. O sea, es que tú lo ves en cualquier cosa. Mira, yo cuando estuve viendo a los emprendedores del Silicon Valley y tal, a mí lo que me llamó la atención, de verdad, no fue solamente ver lo que hacían aquellos chicos y tal, era ver cómo se divertían trabajando. ¡Qué cosa tan fantástica! O sea, estaban a las 6 de la mañana, que a lo mejor se habían levantado a las 4:30 porque tenían unos caminos terribles para llegar, pero lo que les apetecía era llegar a trabajar y estaban allí como el que está en una fiesta. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que a las 6:30 de la mañana estas criaturas estén ya con esta? Pues sí, pues porque están con la ilusión, con el empuje de querer llegar a algo, tienen al lado personas que les contagian también ilusión. Eso es fantástico, la cultura de la ilusión, de la pasión, la cultura de la generosidad, la cultura del todos tenemos que llegar a algo, del equipo, es que eso es fantástico. ¿Se puede hacer transferencia del conocimiento sin ser generoso? Pues es imposible. A ver cómo... Una pregunta trampa, menos mal. A ver cómo lo puede hacer, a mí que me cuenten cómo, si no eres generoso. Todos los que hemos dirigido grandes proyectos sabemos que la ilusión es energía vital, es lo que mueve los proyectos. Es la gasolina del coche. Es lo segundo que viene después, pero bueno. Es la gasolina. Lala, una pregunta que me gusta hacer a los invitados que tenemos aquí. ¿Tienes algún recuerdo de algún sentimiento de fracaso en tu vida profesional, algo que te dejó un cierto amargor? Porque claro, siempre contamos los éxitos y pensamos que las personas duets son gentes de éxito en todo. No, y no es verdad, todos hemos tenido que trabajar superación de muchos fracasos. Claro. ¿Alguno que dijeras, me costó superarlo, lo tengo todavía aquí metido como un tema que qué pena si hubiera sabido otra cosa, pues hubiera hecho? Yo creo que sí, bueno, no sé si la palabra fracaso es demasiado contundente, pero sí que ha habido cosas que me hubiera gustado que hubieran salido de otra manera. O por lo menos que hubieran podido generar o promover otro tipo de resultados de los que salieron, ¿no? Pero yo en lo que me he sentido más triste, como me he movido también mucho en el tema de la política científica y he trabajado en los ministerios, en proyectos para poner en marcha y tal, pues lo que más pena me da es cuando se mete tanto dinero público para impulsar determinadas actuaciones o iniciativas y luego resulta que porque llega otro partido, y da igual el que sea, resulta que aquello ya no vale, que lo que vale es lo que voy a poner yo y se tira el dinero de esa manera, a mí eso me parte el corazón, de verdad. Porque encima de que tenemos pocos recursos, se utilizan mal.
Y además, cuando hablamos de temas políticos, no es solo que se utilicen mal, sino que no se siente la responsabilidad de la rentabilidad de la inversión pública. Y a mí eso me parece patético. Sí, Hombre, sí, la continuidad parece elemental a la hora de sí, un proyecto, pero que ya sabes tú cómo son va largos, esto, que no largos hay plazos continuidad. siempre, ¿no? No hay continuidad porque llega otro y considera que lo que hizo el anterior no era lo que tenía que ser, y yo ahora soy más listo que el de antes y ahora pongo esto aquí y aquello allá, y ya lo que hicimos no vale, y se reinvierte en hacer otra vez la misma historia. Eso es demoledor, es demoledor. ¿Qué es para ti, desde la visión de eso que tú has trabajado, de I+D y transferencia del conocimiento, cómo se entiende la competitividad? Pues mira, la competitividad bien entendida es muy sana y es muy buena, porque te exiges a ti mismo ser un poquito mejor que lo que pueda haber. O sea, hasta ahí me parece fenomenal, porque yo soy muy partidaria de la cultura de la responsabilidad y de la exigencia. Y quien primero tiene que ser responsable es la persona frente a sí mismo, y la exigencia fundamental tiene que venir por ti mismo para ser mejor. Entonces, desde ese punto de vista, a mí el tema competitivo me parece bárbaro. Ahora, que ya la competitividad, en el sentido que se utiliza muchas veces, de yo por delante y cueste lo que cueste y tal, pues ya ahí ya empiezo yo a discrepar un poco de ese tipo de competitividad. Esa ya me gusta menos, pero se da. Eres una mujer Duet, sin duda alguna. Bueno, no sé, lo intento. Lala, una cosa, todas las personas, y más las Duets con ilusión como tú, tienen un horizonte azul, que yo llamo, Sí. un sueño. Sí. ¿Nos quieres contar el tuyo? Algo que te gustaría alcanzar, eso que desapareciera el genio de la lámpara y te dijera, ¿qué deseo te gustaría llegar a alcanzar? ¿Cuál sería el que te gustaría? Pues a mí me encantaría me parece que sería muy importante que la persona que vaya a venir a gobernar España, la que sea, me da igual, el partido, sea consciente de que lo más importante que tiene que proteger en este momento es el talento. Que el talento no es solamente la rentabilidad económica, el talento es saber buscar proyección a carreras que son importantísimas para el desarrollo de un país, y que si el dinero tiene que ir ahora un tiempo en plano inversión, pues que vaya. Pero lo que no podemos hacer es decir, esto no es rentable, y entonces que se vaya toda la gente que tiene el cerebro como Dios manda fuera de este país, que es lo que está pasando. Que se nos están yendo todas las personas más capacitadas fuera de España. Eso es tremendo, eso sería mi sueño azul. La gestión del talento, y para eso no significa gestionar relaciones. Hombre, la de forma gestión positiva. es la gestión de los fondos públicos con un criterio de responsabilidad frente a la sociedad. No es más que eso. Dime una cosa, ¿qué es lo que más perjudica a un proyecto de I+D o de transferencia del conocimiento? Pues mira, muchas veces hay una cosa que es muy tonta, pero yo creo que sí que perjudica, y es la inseguridad de los propios vinculados al proyecto. O sea, el hecho de que consideren que eso no es tan importante, o que podría haber otra cosa mejor, y eso le hace y eso se transmite también a los equipos. Y yo creo que a veces la duda es una mala... Sí, a veces ayuda, pero en muchas ocasiones es una mala... Una cosa es reflexionar y otra cosa es dudar, ¿no? Sí, efectivamente. La duda a veces es un poco... Si se convierte en amigo habitual, mala cosa. Te quita muchas energías. Hay que decidir, arriesgar. Oye, y si no sale por un lado, pues se corrige y se hace por otro, pero el estar ahí en el ten con ten, eso lo veo yo un poquito negativo. Me gusta preguntar a los invitados y a los protagonistas que si recuerdáis algún maestro o maestra que hayan sido alguien especial para ti en tu vida. Yo le debo mucho a mucha gente. Nómbranos, eso es un gran valor, pero un maestro que dijeras, o una maestra que dijeras ¿y por qué? Muchos. Mira, es que como yo he hecho tantas cosas tan distintas, siempre ha habido gente estupendísima que ha sido muy generosa conmigo y que me ha dado la oportunidad. Por eso yo quiero que entienda la gente que a los jóvenes hay que darles las oportunidades. Porque es que si tú no das una oportunidad a las personas, esas personas no pueden demostrar que tienen capacidad y que son más capaces que nadie, porque es que no tienen la oportunidad. Entonces yo le debo muchísimo a mucha gente, porque yo he sido aprendiz de mucho en muchas ocasiones, y si esa gente no hubiera confiado en que yo era capaz de hacer algo, pues estaría sin haberlo podido desarrollar.
pues le debo muchísimo a la primera persona que creía en mí cuando estuve en Larios, que no tenía ni idea y me dijo, tú eres capaz de hacer tal cosa, y yo no lo había hecho en la vida. Pues claro que sí. Le debo también muchísimo a las personas que me dieron proyectos para poderlos poner en marcha. Pues a muchísimas, y es que en todos los sitios he encontrado personas a las que le debo un montón, siempre. ¿Qué peso darías en tu desarrollo profesional a tu habilidad para gestionar, digamos, relaciones positivas y cuánto a tu nivel, digamos, de conocimientos? Pues yo creo que es 50%, porque si sabes muchísimo pero no eres capaz de desarrollarlo en un colectivo o transmitirlo a un colectivo o tener un equipo que lo desarrolle contigo y que se enriquezca de eso también para que eso sea el germen de algo nuevo y algo estupendo, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Quiero decir, sí, sí, lo dices todo con la cara, no hace falta te quedas ahí con toda esa sabiduría en tu cabeza y te entierran y eres el muerto con más conocimiento del cementerio. Cierto. Pues ya ves tú eso, ¿qué valor tiene? Ninguno. Lala, ¿alguna afición especial que tengas, aparte de tu amor por el conocimiento, por pues sí, muchas. una afición especial? Pues ahora el esquí. ¿Tu afición? Mi afición fundamental son el esquí y el pádel. El esquí y el como pádel. deporte, sí. ¿Lo practicas habitualmente? Sí, mucho. Y en familia, supongo. Sí. Porque Y soy la peor del grupo en todo, pero bueno, no pasa nada. Eso es una demostración de amor del resto de la familia. Cuando Claro, eres el me peor aguantan. y te siguen llamando, dos opciones, o necesitan engolar su ego o te Yo quieren... creo que hay un poquillo de los dos, o te quieren mucho. Sí. Y otra pregunta para finalizar, Lala, porque hemos consumido los minutos a toda velocidad, pero una que igual es un poco difícil, pero ¿qué te gustaría que te hubiera preguntado y no te he preguntado? Hazte tú la pregunta. Es la última. Hombre, pues una cosa que me hubiera gustado, porque además no lo he dicho y para mí es lo más importante, que qué es lo que ha sido verdaderamente lo más importante para mí en mi vida. Pues te lo pregunto, ¿qué ha sido lo más importante para ti en tu vida? Y te vas a ver una sorpresa grandísima, porque no tiene absolutamente nada que ver con el tema profesional. Bueno. Lo más importante de mi vida ha sido mis 2 hijos. Es lo que más me ha gratificado, en lo que más satisfecha estoy y lo único que creo que ha merecido de verdad la pena en mi vida. ¿Cómo se llaman tus hijos? Ignacio y Javier. Ignacio y Javier. ¿Dónde están? Pues Ignacio está en París trabajando y Javier está aquí, pero vamos, también va a volar dentro de nada porque lo que te digo, se nos va el talento. Bueno. Les mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte a los dos. Enhorabuena por la madre que tenéis, la verdad es que es un fondo de sabiduría y sobre todo de energía. A mí me parece, siempre digo que si quieres tener un buen líder, cógete a una madre de familia que sepa liderar una familia y tendrás un líder maravilloso. Y Pues yo sí es creo verdad, que, pues sí es verdad eso. menos mal que me has dado la razón en algo, que pasa que no, pero te lo agradezco mucho. Es verdad, porque la prueba es que ahora mismo para el desarrollo de África, donde se están apoyando todas las iniciativas, es en la mujer, porque es la que es consciente de la importancia de la perseverancia y del amor. Sin duda alguna. O sea que eso es así. Pues compartimos esa idea también. Lala, ¿qué te voy a decir? Es un placer Pues para nada. todos. Hubiéramos estado escuchándote mucho más tiempo. Yo creo que tendremos que hacer alguna cena duets de estas que pensamos organizar, en la que en grupos reducidos las personas puedan venir a cenar contigo, a conocerte y a preguntarte ellos, porque seguro que les han surgido muchísimas preguntas que te hubieran querido hacer y que yo no he tenido la capacidad ni la habilidad de hacerte. Bueno, eso... Te quiero hacer entrega de tu lista de preguntas para que las muchísimas tengas. gracias. Es mi chuleta, está hecho con todo el cariño. Qué bonito. Y te voy a hacer entrega de uno de mis libros, que hombre, yo creo, pues que, dado que has hablado de ciertas cosas, pues escribí uno dedicado al imbécil relacional en la negociación y yo creo que hay un campo enorme sobre el que se puede trabajar. No sé si para dedicárselo a ellos o para reconvertirlos. Tú nunca sabes si está uno predicando en el desierto o vale para algo, pero te lo quiero dedicar, te vas a reír, vas a encontrar algunos casos que igual te has encontrado en la vida. Espero que lo disfrutes con todo el cariño. Gracias. Luego te lo dedicaré tranquilamente. Eso, me lo tienes que dedicar. Por supuesto, con todo el gusto del mundo. Muy bien. Lala, muchísimas gracias, un beso muy fuerte. Gracias por tu compañía.